Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión. La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante a favor del señor don José Luis Romanillos Vega. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 29 de mayo de 2013, acordó por unanimidad proponer como doctor honoris causa a don José Luis Romanillos Vega, en reconocimiento a su trayectoria profesional, de lo que doy fe como secretaria general de la Universidad de Alicante con el visto bueno del señor rector magnífico, en Alicante a 30 de junio de 2014. Hágase por el doctor don Antonio Gil Olcina la laudatio del candidato. Señor rector magnífico de la Universidad de Alicante, claustro de esta universidad, autoridades académicas, civiles y militares, señoras y señores. Voy a hacer algo que no es frecuente en mí, pero soy respetuosísimo del protocolo y naturalmente en esta ocasión manda. Yo no tengo por costumbre, ni en clases, ni en conferencias, ni en ningún acto académico, leer. No me gustan los papeles. Sí lo voy a hacer aquí. Voy a solicitar, eso sí, la licencia del rector para hacer alguna aclaración que, desde luego, no llegará a inciso y mucho menos a digresión. Procuraré, en algunos momentos, detenerme y, ya digo, hacer la aclaración de un mundo extraordinariamente complejo, el mundo de un violero grandioso como es José Luis Romanillos Vega. Dos son los tipos básicos de motivaciones capaces de persuadir a un claustro general de que haga suya y acceda a la propuesta de nombramiento como doctor honoris causa avalada por el Consejo de Gobierno de una determinada personalidad. Quizá esta es la primera aclaración, porque ustedes acaban de oír, con la precisión y la pulcritud que caracteriza, la lectura por parte de la secretaria general de la universidad de la certificación que da fe del acuerdo de la Junta de Gobierno de nombramiento como doctor honoris causa de don José Luis Romanillos Vega. Yo aquí digo otra cosa. Y digo otra cosa por la sencilla razón de que me atengo al protocolo. Naturalmente, sobradamente sé que a tenor del Real Decreto 99/2011, al que se acoge en este sentido el Estatuto de la Universidad de Alicante, permite, y así lo hace la universidad, y lo hace con sensatez, prudencia, y resulta absolutamente necesario que sea el Consejo de Gobierno el que nombre. Históricamente no ha sido así. Nombrar siempre ha nombrado el claustro general de la universidad. De manera que ustedes advertirán que hay una cierta discordancia cuando se proceda. Si están mínimamente atentos al protocolo, verán que se produce una cierta discordancia. La discordancia es que esto es una necesidad impuesta por los nuevos tiempos y, sin embargo, lo que decía el protocolo, que es el que se sigue a la hora de investir doctor honoris causa, un protocolo hecho, digamos, plurisecular, ese protocolo lo que decía es que era efectivamente el claustro general de la universidad el que concedía la máxima distinción, el doctorado honoris causa. Pero a los efectos que aquí interesan, lo que quisiera hacer notar es que denominador común
en las somentadas categorías han de ser la indeclinable exigencia de máxima calidad y singular relevancia en la actividad y conducta del candidato preconizado. Este requisito debe figurar indefectiblemente en el numerador, acompañado o no del vínculo de un doctorando necesariamente eximio con la universidad concedente de su máxima distinción académica, la existencia o ausencia de este nexo de diferencia en ambas categorías. A la primera de ellas pertenece sin duda o reserva alguna el prestigiosísimo candidato que en mi calidad de profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad tengo el inmerecido honor de apadrinar. Quisiera hacer notar que efectivamente cuando se procede al nombramiento de un doctor honoris causa, pues normalmente hay dos tipos de motivaciones. Hay una de carácter general, el reconocimiento de una personalidad política de primer orden o un literato que ha obtenido los mayores premios, y normalmente lo que la universidad hace es sumarse con buen criterio a lo que es una corriente general. En el segundo caso, que es el que hoy nos ocupa, naturalmente el doctorando sigue siendo una persona eximia, como diré en repetidas ocasiones, porque es lo cierto y tiene un reconocimiento universal. José Luis Rodríguez Vega es el violero más reconocido de los vivientes, de las actuales personas que han trabajado en esta materia, pero es mucho más. Hay una relación personal con la Universidad de Alicante a la que me referiré. De manera que sí, lo primero es una indicación de carácter general. Esta, además de esos requisitos indispensables, reúne también la condición de que hay un motivo específico, un motivo concreto, en este caso la conexión de José Luis Romanillos con la Universidad de Alicante, con la ciudad y la provincia de Alicante. Sin perjuicio de abundar en este aspecto, como ocasión y cometido reclaman, valga a modo de primera aproximación el inequívoco y expresivo contenido de una noticia espigada en la copiosísima hacina que integran las relativas a José Luis Romanillos en la prensa internacional, aparecida esta en el prestigioso rotativo británico Daily Mail, cuyo tenor es el siguiente: José Luis Romanillos es el Stradivarius de la guitarra y el más importante violero viviente, y lo es por la limpieza del sonido y la balanza armónica entre las cuerdas de sus 370 guitarras construidas, con el fin de obtener ese sonido sutil que él considera típico español. Por lo que concierne al lazo de José Luis Romanillos con la Universidad de Alicante, resulta obligado un leve inciso que pretendo, insisto, alejado de toda digresión. Dos personas a las que me une vieja amistad de 7 lustros, sin fisuras, siempre renovada y acrecida, Luis Corno y Manuel de Santes, me pidieron un buen día, 3 años atrás, colaboración en una iniciativa que pretendía ampliar y reforzar las señas de identidad de la ciudad de Alicante a través del proyecto Alicante Guitarra Clásica. A fuer de sincero, he de confesar que en un primer momento el novedoso planteamiento me pareció punto menos que abducción, dado que la premisa mayor, potenciar las señas de identidad de la ciudad de Alicante, me resultaba no solo conveniente, sino del mayor interés. Pero la premisa menor, es decir, la guitarra clásica, distaba de serme tan evidente y me suscitaba serias dudas de viabilidad. Reflexionando detenidamente sobre el planteamiento de dos personas cuya capacidad intelectual y preparación me han merecido siempre la más alta consideración, advertí pronto que mis dos amigos, melómanos empedernidos y uno de ellos, Luis, excelente intérprete de guitarra clásica, se hallaban incomparablemente mejor informados al respecto que yo
discreto aficionado a la música clásica, aunque eso sí, habitual de la audiencia y disfrute de la misma. Por entonces, el alicantino José Tomás Pérez Sellés, simplemente José Tomás, y el alcoyano José Luis González, brillantísimos discípulos de Andrés Segovia y, al igual que con anterioridad Quintín Esquembre, insignes pedagogos en la enseñanza de la guitarra con alumnos altamente cualificados de procedencia internacional, o igualmente la propia Orquesta Wagneriana de Alicante, sin duda una de las más importantes agrupaciones de instrumentos de cuerda pulsada que hayan existido nunca en España, resultaban para mí poco más que nombres a la hora de encuadrar las tierras alicantinas en la llamada Edad de Plata de la cultura española y generación subsiguiente. Pero luego del necesario esfuerzo de situarlos en los contextos correspondientes y de valorar sus respectivas proyecciones, tuve la íntima y muy gratificante satisfacción de comprender el extraordinario protagonismo de la provincia de Alicante esos lustros que habían sido para el conjunto nacional, luego de Julián Arcas, también los de Francisco Tárrega, figura clave y señera en la diacronía contemporánea de la guitarra española, Regino Sáiz de la Maza, Andrés Segovia, el lorquino Narciso Yepes, José Tomás y José Luis González, y entre los compositores, aparte del propio Tárrega, Albéniz, Granados, Falla, Pérez Casas, Óscar Esplá, Moreno Torroba y Joaquín Rodrigo, así como entre los constructores de guitarras, de una generación anterior, Antonio de Torres Jurado, quizá el guitarrero más importante de la historia. En resumidas cuentas, llegué a la conclusión firme, aventado todo género de dudas, de que el proyecto Alicante Guitarra Clásica tenía legítimo arraigo, pleno fundamento y era factible a pesar de la adversa coyuntura económica. Así pues, podía resultar significativamente fructífero a la hora de redondear y potenciar los múltiples atractivos naturales de la ciudad de Alicante, con el espléndido frente de mar que le depara su emplazamiento excepcional y el confort climático de la que tan certera y expresivamente Venceslao Fernández Flores llamó Casa de la Primavera. Pero digo, enriquecerla con un inusitado dinamismo cultural de amplia proyección internacional. De la viabilidad, vitalidad y fecundidad del proyecto Alicante Guitarra Clásica, del apoyo conjunto y coordinado que le prestan Ayuntamiento, Diputación y Universidad de Alicante, constituye prueba y muestra inmejorable el máster en interpretación de guitarra clásica, que con la esforzada dirección inicial de José María Esteve y ya en su segunda edición bajo la excelente de Juan Antonio Roche y contando asimismo con el entusiasta respaldo de la Asociación de Antiguos Alumnos, ofrece a graduados y profesionales de la guitarra provenientes de los 5 continentes. El curso anterior, los muy cualificados alumnos del mismo procedían de Alemania, Brasil, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México y Noruega. Y el actual año académico han llegado desde Australia, Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, México y Venezuela. Les proporciona, como decíamos, una oportunidad singular, por única, de perfeccionar su conocimiento, manejo y pulsación de la guitarra con el excelso magisterio de los más reputados concertistas y virtuosos mundiales, con presencia, entre otros, de Manuel Barrueco, David Russell, Paul Odette, Hopkison Smith, Ignacio Rodes, la soprano Ana María Sánchez, Roberto Ausel, Shin Ichi Fukuda y el director de orquesta José de Eusebio. Al amparo académico y decidido apoyo de la Universidad de Alicante, que en última instancia hacen posible el máster auspiciado por el equipo rectoral y Consejo de Gobierno que preside Manuel Palomar, se suman asimismo
muy en primer término el fuerte y decisivo compromiso personal, desde el primer momento, de la alcaldesa de Alicante y presidenta del consistorio municipal, Sonia Castedo, inmejorablemente secundada por Gaspar Mayor, a cuya eficacísima e insuperable gestión se debe el excepcional y gratísimo logro del edificio San Roque, singular residencia y espléndido lugar de encuentro donde han convivido y lo hacen actualmente cualificados estudiosos de la guitarra de una veintena de nacionalidades. Añadamos en este mismo orden de cosas la excelente rehabilitación del monumental palacete dieciochesco de la calle Labradores, que albergará el Centro Internacional de Investigación, de Difusión e Interpretación de la Guitarra Española de Alicante, que incluirá entre sus funciones y actividades la exhibición museística de la valiosísima colección de guitarras y vihuelas Romanillos Harris, los talleres de formación en la construcción de guitarras, los fondos bibliográficos y documentales ya existentes y en continuo crecimiento, la fonoteca, la investigación sobre guitarra, formación para la interpretación de las mismas, sede permanente del máster, al tiempo que acogerá conciertos, presentaciones y conferencias de aforo reducido. Junto a todo ello, muy destacados por su valioso y generoso apoyo al proyecto y máster, Ignacio, Nacho Rodes y María Magdalena, Malena, su mujer. Subrayemos que con todo el ambiciosísimo empeño de este máster de excepcional calidad y contenido, a pesar de la generosa colaboración de sus singulares profesores, no habría resultado en modo alguno posible sin la decisiva participación de la Diputación Provincial que preside Luisa Pastor. Así, en íntima simbiosis con el máster y aprovechando la presencia en Alicante de tan excepcionales maestros, ha sido factible, merced al patrocinio de la Fundación del Auditorio, ADA, la organización de los ciclos de guitarra clásica de Alicante, que tienen por sede principal la Sala Sinfónica de este majestuoso auditorio provincial, acabada expresión de la funcionalidad y característico buen gusto e irreprochable estética que imprimen carácter a los edificios diseñados por la mente y mano maestra de Juan Antonio García Solera. Añadamos por último el soporte y patrocinio que al proyecto Alicante Guitarra Clásica prestan las más caracterizadas instituciones públicas alicantinas, el entusiasmo de la sociedad civil, patente en la colaboración de cualificadas asociaciones y fundaciones, así como la constitución, precisamente hoy, de la Fundación Alicante Guitarra Clásica, nacida por entero al calor del susaumentado proyecto. Aunque José Luis Romanillos ha iterado su decidida voluntad y firme deseo de que este acto de investidura de excepcional formato por las actuaciones de los célebres concertistas que lo ornan constituya un acto de reivindicación de la guitarra clásica, en sus propias palabras, desde esta tierra alicantina llena de luz y de música, como el instrumento musical más universal y más emblemático de lo español en el mundo, entiendo, por no abusar más de la paciencia y cortesía del auditorio hacia mis torpes palabras, que es hora ya de centrarme por completo en la atrayente y rica personalidad del homenajeado, así como en su prodigiosa aventura vital. Eso sí, con referencia obligada y gratísima a su esposa Marian Harris, permanente compañera e insuperable colaboradora, sin la que sería imposible entender la grandiosa labor de José Luis Romanillos como el más importante violero viviente en valoración y expresión de la prestigiosa revista italiana Sei Corde, sin olvidar sus inestimables investigaciones históricas y bibliografía de referencia máxima y obligada sobre la construcción e historia de la vihuela de mano y guitarra española. En suma, un currículo profesional solo excedido, insisto, por su hombría de bien y humildad
más allá de todo encomio. Ya hemos aludido a su extraordinaria y asombrosa trayectoria personal. Intentaré ahora, en apretada síntesis, procurar algunas claves interpretativas de la misma. Cuarto hijo de la familia formada por Santiago Romanillos Mangala y Toribia Vega Chicharro, pequeños agricultores procedentes del norte de la provincia de Guadalajara, avecindados en Madrid, allí vino al mundo José Luis Romanillos Vega el 17 de junio de 1932, en un contexto de durísima depresión económica y social que propició acontecimientos políticos de la mayor trascendencia universal y nacional, para nuestro país en concreto, la caída de la dictadura del general Primo de Rivera y con ella de la monarquía de Alfonso XIII, seguida de la proclamación de la Segunda República y corolario de todo ello, de estos tiempos sumamente difíciles y procelosos, con destacado protagonismo de los regímenes autoritarios, sería el estallido de la Guerra Civil Española y sin apenas pausa del Segundo Conflicto Mundial. El rápido avance sobre Madrid y su cerco por las tropas nacionales forzará la evacuación, parte del numeroso contingente de refugiados encabezados por el propio Gobierno de la República, de José Luis Romanillos, niño de apenas 4 años, a tierras valencianas. En la sombría España de posguerra, del racionamiento, la autarquía y aislamiento internacional, con carencias y limitaciones de todo tipo, José Luis, con 13 años, entra como aprendiz de ebanistería en el taller de Muebles Caballero, donde trabajará unos años. No se trata de una etapa baladí e irrelevante de mera subsistencia. Explica el aparente portento de la construcción de su primera guitarra por carecer de medios para adquirirla, dando forma a un trozo de caoba conseguido del derribo de un pub. Justifica este llamativo hecho y ayuda a encuadrar su dedicación posterior hasta convertirse en violero de singular prestigio universal. En el Reino Unido, donde su estancia con solo el paréntesis del trienio 1965-68 en Madrid se prolongaría de 1956, año de su llegada, hasta su retorno definitivo a España en 1995, José Luis Romanillos conocerá y se relacionará con 2 personas decisivas para su futuro. El primero y más importante, sin duda, de estos encuentros se produce 3 años después de su arribada a Inglaterra, en 1959, cuando en el hospital donde trabajaba haya empleada allí también a la persona con la que ese mismo año contraerá matrimonio, la inteligente, encantadora y abnegada Marian Harris, su inseparable compañera e inmejorable colaboradora desde entonces. Constituirán una pareja acabada y perfecta, sin cuya consideración cualquier apunte biográfico, y más aún si cabe, toda referencia a la ejecutoria profesional del singular violero, y no digamos del investigador de la guitarra española, resultarían del todo incompletas y pecarían ampliamente por defecto. Suele afirmarse que tras un gran hombre hay siempre una gran mujer, y el matrimonio de José Luis y Marian es mucho más que una mera confirmación del aserto, al constituir ejemplo prototípico de ello. El segundo de los referidos encuentros sería con el célebre y genial guitarrista Julian Bream, a quien conocería en la sala de conciertos de Wigmore Hall el año 1962, un año después de construir su primera guitarra, actividad por la que Bream mostraría gran interés. Tras el mencionado paréntesis de 3 años en Madrid, al regresar en 1969 a Inglaterra, Romanillos tuvo la fortuna de pasar a habitar en Berwick, St. James, localidad próxima a Senlis, donde residía Bream, a quien dejó una de sus guitarras con el ruego de que la probara. Un mes después sería el propio Bream
quien le ofrecería la oportunidad de construir las guitarras en una antigua vaquería de su propiedad, donde compartiría taller con el constructor de clavicémbalos Pitcher Johnson y el de laúdes Anton Smith. 4 meses después, Brin utiliza una guitarra Romanillos para presentar en el Festival de Aldeburgh la composición Paseo, obra para guitarra de Peter Racine Fricker. 3 años más tarde realiza la guitarra que Brin emplearía durante más de 3 lustros para conciertos, grabaciones y presentaciones de un nuevo repertorio de música que servirían para encumbrarle como genial guitarrista, subrayándose siempre no solo su excepcional expresividad musical, sino asimismo su compromiso con la búsqueda de un más amplio repertorio para la guitarra clásica o guitarra española. José Luis Romanillos compartiría, además de vecindad con el portentoso concertista inglés, una profunda amistad. Desde su humildad característica y esencial, José Luis Romanillos siempre se ha declarado ampliamente deudor de los consejos y ejemplaridad artística del excepcional virtuoso británico. Puestos a elegir una denominación profesional para José Luis Romanillos, parece preferible violero a guitarrero, por cuanto el primero es concepto más amplio, de mayor extensión, aunque de menor comprensión que el segundo, y en efecto, de los 370 instrumentos de cuerda pulsada construidos por él, la gran mayoría son guitarras españolas o clásicas, pero también incluyen guitarras renacentistas, barrocas, vihuelas, laúdes, bandurrias, espinetas, pandoras, rabeles y medios violines. Insisto, variedad esta digna de subrayarse por cuanto dice relación a su condición de investigador, especialista y estudioso excepcional de los instrumentos de cuerda pulsada empleados históricamente en España. Resulta casi seguro que su ocupación originaria de aprendiz de ebanista constituye referencia inicial y obligada de su dedicación ulterior a la construcción de instrumentos de cuerda pulsada. Pero, por supuesto, hay mucho más. Para realizar aquellos no basta en modo alguno el mejor maestro ebanista, por excelente que fuere, porque no se trata solo de lograr piezas de bellísima factura, que de nada servirían si no poseen la sonoridad y limpieza de proyección sonora en el mayor grado posible. Al pulsar las cuerdas, el instrumento ha de vibrar en su conjunto, sin que la madera absorba y se trague la energía. Como escribía el reconocido experto y escritor estadounidense Jonathan Killerban, las guitarras Romanillos son extremadamente dulces, ligeras y sofisticadas. Poseen el tradicional y vibrante sentido español que no ha sido igualada por ningún guitarrero contemporáneo. Por ello, es tan compleja la construcción de una guitarra Romanillos, que reclama no menos de un mes de intensa y exclusiva dedicación al maestro. No hay más referencia válida en una guitarra sino el sonido final, que ha de ser limpio y sutil, resultante de la balanza armónica de las 6 cuerdas, cuya vibración ha de transmitirse al conjunto del instrumento, y para lograrlo no hay recetas ni manual que valgan, solo el conocimiento empírico del violero, excepcional en el caso de José Luis Romanillos. El violero o el guitarrero han de comenzar por sopesar muy cuidadosamente la densidad y masa de las diversas maderas empleadas, su elasticidad, y para ello no resulta suficiente una cuidada selección de las mismas, imprescindible por otra parte. Hay que tratarlas, hasta un lustro de secado se requiere para la tapa armónica. Y llegado el momento, rajarlas, y perdonen ustedes un breve inciso, porque rajar a nosotros nos suscita como primera acepción
las de resquebrajar o agrietar, nada más lejos de la realidad. Se trata de hender, de abrir la madera y de hacerlo de manera vertical a los anillos, a los círculos leñosos que en su crecimiento anual configuran el árbol, porque se trata efectivamente de potenciar al máximo la sonoridad de las maderas y naturalmente sin pretender agotar lo que sería tarea vana e inútil, sí voy a hacer una referencia a la variedad de maderas que se emplean en una de estas guitarras. Por vía de ejemplo, es de recordar que cada pieza es de una madera distinta. Así, el cuerpo de la guitarra española, la referida tapa armónica, parte vital, suele ser de abeto centroeuropeo, conífera boreal que crece casi en el límite con las nieves perpetuas, mientras que el fondo que le da réplica y los aros que unen con la tapa generalmente son de cocobolo, es decir, el cocobolo más conocido entre nosotros por granadillo e impropiamente por ébano rojo, nogal o arce, palo santo o ébano, el puente, y de cedro de Centroamérica el zoque o tacón. En el mástil de la guitarra, de cedro de Honduras, el diapasón es de ébano. En una u otra variedad de los llamados de Portugal, y necesario es decir que obviamente en Portugal no hay ébano, pero sí en las colonias, tanto en las africanas como en Brasil, de donde procedía. Por su parte, la boca, embocadura o tarraja, suele llevar el signo de identidad del constructor. Para las guitarras romanillos, construidas en Senley, el distintivo consiste en bella taracea con los arcos lobulados y de herradura entrelazados y supuestos de la mezquita de Córdoba, edificio entre los fundamentales del arte islámico universal. Poco hay que añadir, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad y recientemente lo ha incluido en una categoría mucho más restringida, la de bien universal de valor excepcional. Es de notar que a las creadas en el taller guadalajareño de Guijosa se añadieron en el perfil de la cabeza, es decir, por encima de la cejuela y naturalmente en el perfil, no donde va el clavijero mecánico, las arcadas de la galería de Juan Guas en la fachada del Palacio del Infantado, donde se funden elementos mudéjares, góticos tardíos y flamencos. He de hacer notar que efectivamente no se trata de un monumento del rango y la categoría de la mezquita, pero una simple referencia. Este palacio, ¿verdad?, construido por el segundo duque del Infantado, por don Íñigo López de Mendoza, fuera la primera residencia nobiliaria de España, y si tengo que manejar algún dato para que no parezca que es ningún localismo, españolismo o espíritu de campanario, pues simplemente recordar que Francisco I, cautivo en Pavía, fue huésped del tercer duque, fue huésped porque el tercer duque fue a un tiempo anfitrión y custodio del monarca francés, y cuando llega el momento de concluir recuerda la hospitalidad en el maravilloso palacio del Infantado y dice de las grandezas del emperador nada comparable a tener tal vasallo como el duque del Infantado. Si se tiene en cuenta quién era este Valois, Francisco I, que había hecho la maravilla de convertir el palacio de
los condes de Chatillon, ¿verdad? Luego de los Orleans, el famoso castillo de Blois, en ese maravillosísimo palacio, y simplemente recuerda uno lo que es la escalera del castillo de Blois o la maravillosa fachada sobre el Loira, y recuerda uno la afición al boato y a los fastos de este Valois, tiene una idea de cómo debió ser la hospitalidad en el infantado. Simplemente lo que quiero hacer notar con ello es que se trata en suma, lo que maneja José Luis Romanillos para sus guitarras, de distintivos exquisitos que permiten identificarlas a primera vista, bien que la prueba dirimente de su origen no puede ser sino ese vibrante y sutil sonido español que las distingue y diferencia inequívocamente del resto. Como hemos anticipado reiteradamente, José Luis Romanillos une a su excelsa condición de singular violero la excepcional investigador y tratadista de quienes ejercieron dicha actividad y profesión en los territorios hispánicos e iberoamericanos de la monarquía española, ahuyentando así la sombra e iluminando la biografía de aquellos ignota hasta que él y su acompañante e insustituible colaboradora, Marian Harris, su mujer, emprendieron durante lustros la ingente tarea que ha culminado en el monumental de vihuela de mano ante Spanish Guitar. Diccionario biográfico de todos los violeros de alguna significación en dichos dominios en el periodo indicado y sobre todo entre los siglos XVI y actual. Es de notar que la susodicha obra ha requerido fatigosas consultas en infinidad de archivos, muchos de ellos locales, y cuando se realizaron las respectivas visitas de catalogación en esos archivos inexistente o manifiestamente mejorable. La conocida expresión metafórica buscar una aguja en un pajar a la hora de localizar buen número de documentos felizmente hallados resulta bien insuficiente y peca ampliamente por defecto. No es el momento, por obvias razones de economía de tiempo, de una referencia siquiera fuese escueta a la extensa producción bibliográfica de José Luis Romanillos sobre la guitarra, guitarristas y violeros, que goza del mayor reconocimiento internacional, publicada buena parte de la misma, además de español, en inglés y otras lenguas de máxima difusión, y resulta por añadidura el conjunto de esa bibliografía de referencia obligada. Baste por vía de muestra, sin entrar en el resto de sus libros, artículos, catálogos, exposiciones, cursos y conferencias, el recuerdo de sus esclarecedores estudios monográficos de dos almerienses de trascendencia universal en la historia de la guitarra, Antonio de Torres Jurado y Julio o Julián Arcas. Para concluir esta laudatio necesariamente insuficiente por la gran dificultad que incluso para el mejor biógrafo de José Luis Romanillos habría supuesto evocar su trayectoria vital en unas pocas páginas, innecesario resulta hacer patente o encarecer que ha resultado imposible para mis desilvanados y mal pergeñados renglones. Deseo finalmente recordar la ancestral fórmula con que la Junta de Prior y Cónsules del Consulado de la Lonja de Valencia aún eleva a hombres de notorio prestigio a la dignidad de prohombres selectivos, cuya coletilla reza así: i mes diem que si molt honor a naçó rebeu, a tant més per açò vos obligau. Es decir, en versión castellana, y más decimos que si mucho honor con esto recibid, a tanto más por ello os obligáis. Estimo y empero, señor rector magnífico, que en esta ocasión bien pueden invertirse los términos de la susodicha advertencia.
ya que con la recepción de José Luis Romanillos Vega, enaltecida y obligada queda nuestra corporación universitaria. A falta de las exclamaciones formales de máxime placet, inmense placet, con que secularmente la comunidad universitaria ha ratificado la concesión del doctorado honoris causa en las más antiguas y prestigiosas universidades del occidente europeo, al responder a la interrogación placet non vobis domini, es decir, ¿os parece bien o no, señores, la concesión del doctorado honoris causa formulada por el rector o, en su caso, en las universidades inglesas canciller? Permítaseme, por último, antes de que llegue el momento en que nuestro protocolo, de manera menos sonora y eufónica, hace lo propio, la licencia de anticipar y desear a don José Luis Romanillos Vega la más cordial y gozosa de las bienvenidas al claustro extraordinario de esta Universidad de Alicante. He dicho. Muchas gracias.
¿Estáis de acuerdo en que don José Luis Romanillos Vega sea investido como doctor honoris causa? Lo estamos y así lo otorgamos. Acercaos. José Luis Romanillos Vega. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor honoris causa y como símbolo de tal alto honor os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de la ciencia. En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de nuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Ahora os abrazaré. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Y ahora sí, os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. Por la señora secretaria general de la universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor. ¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Así lo prometo y lo quiero. Y, en primer lugar, siempre y donde quiera que estuviereis, guardaréis los derechos, privilegios y el honor de la Universidad de Alicante y le ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo, consejo en los asuntos y negocios universitarios, cuantas veces para ello fuereis requerido. Así lo prometo y quiero. Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltareis al compromiso. Tomen asiento.
parte de todos los guitarristas, decir que a José Luis le tenemos respeto como el gran violero que eres y cariño por la gran persona que eres y por los grandes instrumentos que nos has ofrecido durante todos estos años. Entonces, la última obra que tocamos es para un gran castellano, Castilla de Albéniz. Tiene la palabra el señor don José Luis Romanillos Vega.
Señor Rector Magnífico, señora Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, señora Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad, señor Vicerrector de Relaciones Internacionales, señora Secretaria General, excelentísima señora Alcaldesa Presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, ilustrísima Presidenta de la Diputación de Guadalajara, de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, ilustrísimo señor Director de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores, a familia, amigos y colegas. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento al Rector Magnífico, a los miembros del claustro de la Universidad de Alicante, Antonia Gil Olcina, Rector Honorífico, a Luis Corno, Ignacio Rodes, Manuel de Santes, Gaspar Mayor, por el entusiasmo que pusieron para que un día la guitarra española llegara a la Universidad de Alicante. Quiero asimismo expresar mi agradecimiento a mi esposa Marian, porque sin su apoyo, aquella máxima que conocí en mi juventud de que todo hombre debe plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, no se hubiera realizado, ni tampoco hubiera construido instrumentos, y menos aún tener la oportunidad de recibir este doctorado honoris causa en la Universidad de Alicante. Ruego me disculpen estas humildes palabras de agradecimiento que siguen, no van a tener el calado que debieran por causa de la emoción en que me encuentro al haber sido distinguido con este honor. Este doctorado lo recibe en cierto modo aquel jovencito de 13 años que a mediados del siglo pasado empezó a manejar la madera como aprendiz de ebanista. El violero que hoy les lee estas palabras en su lejana juventud soñaba con poder estudiar en la universidad la disciplina de Filosofía y Letras, porque amaba la lectura y quería ser escritor. No puedo conseguirlo, pero hoy, con la inmensa gratitud y humildad, acepta este doctorado honoris causa, tal vez inmerecido, siquiera para apoyarse en él y aplacar el hostigamiento emocional que me dejó aquel desagravio del destino. Llegué a Inglaterra en el año 1956 para trabajar en un hospital psiquiátrico en Epsom, aprender inglés. Llegaba ligero de dinero y aún más ligero de conocimiento de la lengua inglesa. Mi bagaje cultural pesaba poco. 4 años de enseñanza primaria, la lectura de algunos clásicos españoles como El Quijote, El Lazarillo de Tormes, bastante poesía española, Julio Verne, algunas novelas de José Mallorquín y poco más. También llevaba conmigo el recuerdo de haber publicado en la revista Rumbos un poema sobre los poetas, así como de un artículo que salió en un periódico que se distribuía por las cárceles españolas, en el que describía la entrada en Orihuela de un obispo montado en una mula blanca. El acoso del largo y frío invierno londinense, con su densa y permanente niebla, hacía mella en mi espíritu y expoliaba mi nostalgia. Echaba de menos a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, al flamenco, al sol de España.
Con frecuencia me preguntaba qué podría hacer para encontrar una salida a aquel embarazo emocional, y un día tímidamente me planteé que si aprendía a tocar música flamenca, la guitarra tal vez pudiera enterrar mi desasosiego con su sonido. El primer tropezo que me encontré fue que el presupuesto de una pareja de recién casados no permitía la compra de una guitarra, y sin pensarlo demasiado me pregunté por qué no me la podía construir yo mismo. En la biblioteca local encontré el libro Make Your Own Spanish Guitar. Me sorprendió comprobar que ciertamente explicaba cómo construir una guitarra española. Estudié el proceso de construcción, sopesé las posibles dificultades y muy ilusionado decidí aventurarme por ese camino. Empecé por hacerme una mesa de cocina más sólida que la que me sirviera de banco, usando las herramientas para trabajar la madera que mi esposa Marian me había dado como regalo de boda. Me costó trabajo conseguir la madera de ébano para el diapasón de la guitarra, que al fin encontré después de pasar por varios almacenes londinenses. La madera de caoba para la caja de resonancia la conseguí de una tabla gruesa de corte que corté de la encimera de un mostrador centenario de un pub inglés que estaban reformando. 4 meses tardé de trabajo en mis horas libres, me costó terminar la guitarra, y cuando conseguí afinarla me sorprendió que aquel objeto de madera construido sin conocimientos previos producía un sonido musical, y al escucharlo me invadió la sensación de que algo mágico había sucedido en aquella cocina. Sorprendida me preguntaba qué tendrían aquellas piezas de madera para que una vez encoladas de forma de guitarra produjeran el sonido tan agradable. Aquella pregunta tan ingenua resultó ser el motor que me empujó a que mi vida cambiara de rumbo, al obligarme a buscar el porqué y el cómo de aquella armadura de madera que maquinaba el sonido musical ayudadas por las tensas cuerdas. La pregunta la dejé a un lado cuando quise aprender a tocar la guitarra. Tampoco pude hacerlo porque una hora de clase con un profesor costaba lo que yo ganaba en 4 horas de trabajo en la ebanistería. Intenté aprender a tocar solo, pero pronto me di por enterado de que no tenía las condiciones adecuadas para continuar, y terminé cargado de tristeza poniendo la guitarra en venta y dedicarme el tiempo libre a la lectura y a la investigación para tratar de contestarme las preguntas pendientes. Pasó el tiempo y, como el hado seguía pendiente de mí por aquello de ser español y guitarrero, me echó una mano, y una tarde, cuando regresaba del trabajo, desde el portal de mi casa me llamó una música de guitarra, y al entrar me encontré a un hombre de mediana edad con mi guitarra en sus brazos. Unos amigos españoles le habían hablado de un guitarrero español que construía guitarras en un distrito del norte de Londres. Se había presentado a Marian como Fred James, profesor de guitarra en la Academia Spanish Guitar Center de Len Williams, padre del famoso guitarrista John Williams. Había establecido en Londres en el año 1952. Probó la guitarra en mi presencia tocando el Testament l'Amelia, una canción popular catalana arreglada por el célebre Miguel Llobet. Me dijo que la guitarra pesaba como un acorazado y me preguntó el precio. Le pedí 15 libras, el precio de venta que había puesto en el anuncio, y sin decir palabra me alargó 18. Me preguntó si tenía intención de construir más guitarras. Vacilé, y antes de contestarle me dijo que si continuaba construyendo guitarras debería usar otras maderas más adecuadas.
Me nombró algunas de ellas y se marchó diciendo que si construía más guitarras le gustaría venir a probarlas. Así lo hizo y me compró las 12 guitarras que pude construir en 3 años. Los 9 años que pasaron desde que hice mi primera guitarra hasta hacerme profesional me sirvieron para continuar mi trabajo de investigador que dejé pendiente en el año 1961. Lo reinicié con la lectura del libro publicado en 1954, The Story of the Spanish Guitar, de A.P. Sharp, el mismo autor del libro que me había apoyado para construir mi primera guitarra. Este fue el libro en que el autor se había preocupado de incluir numerosas fotografías de guitarras, describirlas, anotar las dimensiones de maderas usadas, así como los nombres de los guitarreros y las biografías de los guitarristas. A ese libro le siguió el artículo de Spanish Guitar in the 19th and 20th Centuries, que su autor, Terence Sousa, había escrito para The Galloping Society Journal, publicado en el 1956, en el que describe varios tipos de construcción y de varetaje, madera, barnices y violeros, así como el modelo de construcción de guitarra española, que era el mejor diseño actual. En el año 1968, 7 años después de aquella aventura en la cocina y después de haber intentado vivir en Madrid 3 años y medio, regresamos a Inglaterra y con la ayuda otra vez del Aro encontramos una casa en Bury St. James, el pueblo donde continué mi labor como violero amateur. 2 años después de establecerme como violero profesional en Semley, un pequeño pueblo en el sur del condado de Wiltshire, donde vivía el famoso guitarrista inglés Julian Bream. Me presenté en su casa con un amigo, probó un par de guitarras y se quedó con una de ellas para tocarlas. Un mes más tarde me ofreció la oportunidad de trabajar en una antigua vaquería de su propiedad en compañía de un constructor de clavicémbalos y otro constructor de arpas. Acepté la invitación con cierto recelo, pues Julian Bream era el guitarrista de más renombre en aquel entonces y mi experiencia en la construcción de guitarra no era lo que se dice amplia. Solo había acabado 24 instrumentos. Me hizo un pedido de 2 guitarras y me adelantó 80 libras. De nuevo, el hado me abría la puerta por ser español y constructor de guitarras españolas, y la 4ª guitarra que construí como violero profesional la utilizó Julian Bream en el estreno de una obra musical en Oldenburg. Una serie de conciertos suyos por varios países, entre ellos Estados Unidos, sirvió para darme a conocer y abrirme camino como violero, vender las guitarras y poder mantener a mi familia. En el año 1973, mi esposa Marian, mi hijo Liam y yo viajamos a Almería. Se trataba de comprar algunos juegos de madera de ciprés para construir guitarras. Compré la madera y se me ocurrió que tal vez podría visitar la tumba de Antonio de Torres. Visité la cañada de San Urbano, donde había vivido el cementerio y la sacristía de la parroquia del pueblo. Enojado a no encontrar dónde habían enterrado, el más importante constructor de guitarra del siglo XIX, decidí investigar el pasado del genial violero almeriense, así como sus guitarras, que han servido de modelo a violeros españoles y extranjeros desde mediados del 800. A lo largo de 14 años de investigación visité un sinfín de museos, archivos, bibliotecas, parroquias y coleccionistas de guitarras. Finalmente, con la colaboración de mi esposa Marian, en el 1987 publicamos en inglés el libro Antonio de Torres, Guitar Maker, His Life and Work, el primero dedicado a un violero español que fue traducido al castellano en el año 2004 y también al japonés, al alemán y al italiano.
Esos 14 años de investigación resultaron ser un aperitivo cultural que sirvió para confirmar nuestro paseo organológico e introducirnos en el amplio campo histórico que nos permitió acopiar información para publicar en el año 2002 en inglés un diccionario de violeros españoles. Era el homenaje que merecían esos constructores que crearon la vihuela de mano y abrieron camino para la guitarra española y que desde el siglo XV han conseguido mantener la tradición y el arte de la violería española. Esta investigación nos ofreció la oportunidad de conocer y catalogar más de 500 guitarras y vihuelas de mano españolas esparcidas por todo el mundo, muchas de ellas verdaderas obras de arte, tanto por su construcción como su sonido, de las que me he servido para construir mis guitarras y publicar en el año 2013 el libro Making Spanish Guitar. La percepción de ese vacío en la historia de música me permitió constatar como para musicólogos y historiadores la contribución del violero, el artífice creador del instrumento, salvo en contadas excepciones, había permanecido prácticamente ignorada y al margen de la historia. El desaguisado con que me encontré en lo referente a los orígenes de los instrumentos de cuerda pulsada y frotada, su desarrollo, su morfología, así como los nombres y la falta de una nomenclatura relacionada con la descripción de los instrumentos, de las herramientas usadas por los violeros, los términos utilizados en la construcción y la terminología de las piezas y la ornamentación de los instrumentos. Todo ello necesitaba una revisión que nos acercara un poco más a la organología instrumental. La carencia de vihuelas de mano y de guitarras españolas antiguas del siglo XV y XVI han obligado a los musicólogos y a los historiadores a recurrir a la iconografía pictórica y a la tallada en pórticos y catedrales e iglesias para acercarse a la identificación de los instrumentos, a sus morfologías. Los instrumentos españoles, en particular de cuerda pulsada y flotada, reclaman una investigación más profunda y rigurosa sobre su tiempo histórico, su construcción, su desarrollo, su técnica, su acústica. Quiero terminar con unas palabras de Joaquín Rodrigo, cuando ya allá en los años 30 del siglo pasado se quejaba de que, a pesar de que la vihuela de mano había estado muy popular y de moda en el siglo XVI, nadie podía jactarse de saber cómo se tocaba o cómo estaba construida, y que no había dejado paso o rastro de su paso por España. Continúa Rodrigo diciendo que lo que pasaba es que de la vihuela hablábamos mucho, pero no sabíamos exactamente cómo podía ser. Se confundía con el laúd, la tiorba y la guitarra. Ni Pedrer, ni Mitjana, ni Morfe, ni Barbieri fueron capaces de encontrar una vihuela. Algo hemos aprendido, algo hemos alcanzado en corregir parte de aquella situación, pero todo queda mucho por hacer. Por ejemplo, explicar cuál es la diferencia entre una vihuela y una guitarra española. Muchas gracias y vale.
Excelentísima señora alcaldesa, presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, ilustrísima señora presidenta de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, ilustrísimo señor director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, señor jefe del Mando de Operaciones Especiales y comandante militar de Alicante, señor delegado de Defensa, señora vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, señora vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad, señor vicerrector de Relaciones Internacionales, señora secretaria general, excelentísimo señor doctor honoris causa, señor padrino, autoridades académicas, civiles y militares, dignísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecerles su presencia a este acto, que pretende ser un homenaje a la más genuina y, por su generalizada difusión e influencia, democrática aportación española a la cultura musical universal en la persona de don José Luis Romanillos Vega, heredero innovador de una larga estirpe de constructores de guitarras que, al menos desde el siglo XVI, tuvo en nuestro país su centro, o como diríamos en la jerga universitaria, su esencial sistema de innovación. Si bien, en el caso que nos ocupa, el genio y la voluntad individual predominaron siempre sobre el conjunto de redes institucionales cuyas actividades se interaccionan, inician, importan, modifican y propagan las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento. Quisiera, sin embargo, recordar en qué estela se inscribe este acto y qué surco prosigue. El máster en interpretación de la guitarra clásica fue inicialmente una propuesta surgida de la sociedad civil e impulsada por destacados representantes de la misma, avalados por el magisterio de Ignacio Rodes, continuador de una estirpe que, no por azar, convirtió a Alicante en capital inconsciente en la instrucción sobre el arte de tañer la guitarra, confiada a la pasión y a las manos de geniales músicos locales como José Luis González y José Tomás. La iniciativa fue asumida por el Ayuntamiento de Alicante, con su alcaldesa al frente, gracias Sonia, y secundada por la Diputación y la Universidad de Alicante, tres instituciones centrales en el devenir de la provincia, que proporcionaron profundidad, soporte y textura a un proyecto que aún solo está en sus inicios y que apuesta por convertir a Alicante en capital de la guitarra clásica, mediante el desarrollo de proyectos que exploren las múltiples facetas de un arte universal y único, desde la investigación histórica y la digitalización musical hasta su disfrute y divulgación públicas, pasando por la formación de excelencia, la exposición de fondos documentales e instrumentales y la difusión de las técnicas constructivas que tan tenaz y sabiamente ha sabido conservar y perfeccionar José Luis Romanillos. Y permítame decirlo de forma poco académica. Vaya, la fórmula funciona. La sociedad civil y los poderes e instituciones públicas no son esferas separadas, compartimentos autónomos y estancos sin influencia mutua, sino vasos comunicantes a través de los que fluyen y se transfunden ideas, valores y proyectos. Y huelga decir que, cuando dichos propósitos son nobles, inteligentes e inclusivos, tanto las sociedades como las instituciones se benefician de su legitimidad y sus resultados. Vivimos, además, para bien y para mal, por primera vez en la historia, en un mundo global, que de un lado ha comprimido el tiempo y el espacio, pero que, de otro, ha multiplicado las distancias sociales, culturales y de competitividad económica. Y los viejos marcos locales de sociabilidad no podrán sostenerse si no son capaces, en un doble movimiento, de replegarse sobre sí mismos para reencontrar y poner en valor lo mejor de su acervo colectivo y de desplegarse reconociblemente en un mundo de fronteras desmesuradas. Necesitamos ganar visibilidad y diferenciación, pero no mediante el autocomplaciente narcisismo de las pequeñas diferencias, tan desgraciadamente vigente en las tierras de España, sino mediante la invención de una huella, de una marca que nos identifique en el mundo, como la que acertaron a crear nuestros predecesores en torno a determinados destinos turísticos o a ciertos productos tradicionales. Solo que, en los turbulentos tiempos, la apuesta es más compleja y pasa necesariamente, déjenme recordarlo,
por la cultura, en su sentido más amplio, la educación y el conocimiento. Debemos, por ejemplo, internacionalizar nuestra oferta educativa, de modo que seamos capaces de atraer, como en el caso del máster de la guitarra clásica, más estudiantes extranjeros y, por supuesto, profesores e investigadores excelentes. Debemos, en el mismo sentido, diseñar una oferta atractiva, de vocación global, que supere tentativas localistas y que tome en consideración el alto valor cultural, pero también económico, de la lengua y la cultura española, beneficiándonos de nuestras ventajas naturales y redoblando nuestros esfuerzos en la formación y la promoción de la internacionalización del profesorado con programas oficiales y propios. Debemos cuidar y preservar los valiosos legados de nuestros intelectuales, científicos y artistas, no con fines exclusivamente geográficos, de investigación o museísticos, sino como hitos de un tiempo y un paisaje, con vocación perdurable, que ellos supieron interpretar y que hoy yacen descoordinados, vacíos y en trace en olvido. Debemos, en fin, proponer mejoras y alternativas a un modelo productivo insuficiente y renqueante que lastre nuestras oportunidades de futuro. Pues bien, en más de un sentido de la vida y la obra de don José Luis Romanillos, glosada con mimo en la laudatio de nuestro rector honorario, don Antonio Gil Olcina, es muestra de esta vocación universal arraigada en lo local. En posesión de un oficio en el que él se inició en la adolescencia, en los sobrios tiempos de la autarquía en España, viaja a Inglaterra a aprender el idioma y pronto la imposibilidad práctica de cumplir un afán por falta de medios económicos, aprender a tocar música flamenca, le lleva, reuniendo la memoria maestra de su oficio y la singularidad de su deseo de recuperación de un estilo secular, a construir la primera de una serie de guitarras prodigiosas que le han valido la consideración del más importante violero viviente, el Stradivari de la guitarra. Lejos, no obstante, de considerarse un innovador radical, José Luis Romanillos ha insistido en inscribir sus creaciones en la senda de la tradición, en la aceptación de los límites que impone el instrumento y en el diálogo con los grandes guitarreros que le antecedieron, como una forma de recuperación y perfeccionamiento de los logros de un pasado siempre perdido y siempre reencontrado. Más allá, además de su labor de constructor y junto a su mujer, Marian Harris, Romanillos ha desarrollado una vasta y sugerente obra investigadora en torno a la construcción y los orígenes de la guitarra y de difusión de las aportaciones de los violeros españoles, desatendidas por la cultura oficial. Y culminando su brillante trayectoria con la organización de cursos prácticos sobre la artesanía de la guitarra y la creación y dirección del Centro de Vihuela de Mano y la Guitarra Española José Luis Romanillos, ubicado en la Casa del Doncel en Sigüenza, cuyo objetivo es la promoción del conocimiento, el estudio y la proyección social de la violería española. La Universidad de Alicante se enorgullece de poder contar entre sus honoris causa con quien, desde el sabio dominio de su oficio, ha sabido aunar tradición e innovación, fomentando la difusión y el mejor entendimiento de una de las aportaciones distintivas de la cultura española a la cultura global y preservando un patrimonio único en la organología mundial que durante la próxima década podremos disfrutar también en Alicante. Y ojalá que las instituciones públicas y privadas implicadas en este proyecto, alrededor de la guitarra clásica, podamos encontrar y colaborar en la definición e implementación de nuevos y relevantes objetivos. Estoy convencido que además redundarán en el beneficio de la ciudad y la provincia toda. Para finalizar, reiterar nuestra más sincera felicitación a José Luis Romanillos, doctor honoris causa por la Universidad de Alicante, felicitación que hacemos extensiva a Marian Harris. Y por último, agradecer las maravillosas interpretaciones musicales de Carlos Trepat, Antigoni Gori, David Russell y nuestro Ignacio Rodes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Todos en pie, por favor.
Gracias a nuestro coro, se levanta la sesión.